Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Es un gusto estar aquí en presencia de todos ustedes, aquí en esta nueva edición del programa de radio. Damos muchas gracias a Dios porque de nuevo nos permite estar aquí y bueno, tener la oportunidad de compartir su palabra con todos ustedes. Bienvenidos a este programa. Mi nombre es Leonides López y estoy aquí junto con mi esposa. Hola, ¿qué tal? Gaby Águila, me da muchísimo gusto estar aquí. Estamos muy gozosos de poder platicar y pedirle a Dios que este mensaje sea de utilidad en sus vidas. Muchísimas gracias por escucharnos. Claro, gracias. Y pues bueno, sin más preámbulo, quisiéramos comenzar con este mensaje que tenemos preparado para el día de hoy. Este mensaje lo estamos titulando Todas las cosas nos ayudan a bien. Y la verdad es que cuando tuvimos la oportunidad de preparar este mensaje, eh, hemos entendido cosas nuevas, cosas buenas. eh, Pudimos tener la oportunidad, mi esposa y yo, de empezar a compartir y sacar estas ideas y es justamente la palabra de Dios y Dios mismo quien trabaja en la vida de cada uno de nosotros como lo hace en la vida de cada uno de ustedes y nos da nuevas enseñanzas a través de estos pasajes. Para darles un poquito de contexto y ponerlos dentro del mismo canal, este es un pasaje que se encuentra en la carta a los romanos. em, el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta, otra vez para darles un poquito de contexto, esta carta fue escrita a los romanos, es decir, a la gente que vivía en Roma, pero fue dirigida precisamente a la comunidad de cristianos, al grupo de cristianos que vivían en Roma. En ese momento se vivía una etapa, vamos, la religión predominante era el paganismo romano, es decir, una religión, las creencias en donde el pueblo romano, todo Roma, estaba a, a los dioses. ¿Cuáles? Diferentes dioses. Recordemos que en ese momento había el dios de la guerra, el dios del amor, el dios del agua, el dios de etcétera, ¿sí? Hablamos de Júpiter, de Juno, de Marte, de Bacus, de Atenea, de muchísimos dioses. Entonces, en medio de toda esa creencia, en medio de toda esa religión, había un grupo de cristianos que, por supuesto, había recibido el mensaje y la palabra del Señor y habían creído en Dios como ese Dios único. Entonces, a ese grupo de cristianos, el apóstol Pablo les escribe esta carta, ¿sí? Y esta carta a los romanos es una carta en donde el apóstol Pablo busca aconsejar, enseñar, unir, preparar, fomentar esa búsqueda, esa necesidad, esa dependencia de Dios y demás. Entonces, esta carta es una serie de consejos y de enseñanzas precisamente para este grupo de romanos, ¿no? Y es aquí en donde viene precisamente el pasaje central de este programa en donde el apóstol Pablo da un consejo y una recomendación al pueblo, a ese grupo de romanos.
Estamos hablando del pasaje ubicado en Romanos 8:28. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Claro, con mucho gusto. 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias. A los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Ah, y esta es una promesa también que Dios da a su pueblo. A los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Y cuando hablamos de promesas, a veces es complicado hablar o entender este tema de promesas, porque como seres humanos nosotros hacemos muchas promesas para todo, desde bajar de peso, hacer ejercicio, ir a algún lugar, llevar algo, comprar algo. Llegar a alguna hora. Exacto. Yo te prometo que si que si pasa esto, yo te prometo que va a suceder esto. Promesas que nosotros podemos establecer y podemos cumplir o no. Y yo creo que si nos ponemos a un recuento de cuántas promesas hemos hecho y cuántas hemos cumplido y cuántas no, caray, puede haber una balanza complicada, un resumen complicado. Sin embargo, aquí sí hay algo bien importante que debemos resaltar. Cuando Dios promete, Dios cumple. No hay de otra. No hay vuelta de hoja. Cuando Dios promete, Dios cumple. Y lo que Dios promete, ten la seguridad de que lo va a cumplir. Entonces, cuando dice que a los que le aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, te puedo decir que es una promesa que Dios va a cumplir. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él sí cumple. A nosotros no tanto. pero él te aseguro que va a cumplir. Y este versículo de las cosas, de que las cosas nos ayudan para bien, hay muchas variantes de cómo lo dice la gente. Todo lo que pasa es porque viene algo bueno, etcétera. O sea, el versículo así lo establece. Los que aman a Dios, ojo, trae una condición, ¿sí? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso es importante que lo entendamos así. Este versículo de Romanos 8:28 es citado, es famoso, todo el mundo lo dice y lo utilizan como apoyo ante muchas conversaciones. Pero aquí la cuestión es que, y es precisamente esto, o sea, queremos realmente cuestionarlo. ¿Esto es cierto? Es decir, ¿todas las cosas en verdad son buenas, ayudan a bien, funcionan, no funcionan? ¿O cómo debo entender este pasaje de la Biblia? ¿Cómo debo entenderlo para realmente hacerlo mío y saber cuál es la promesa y cuál es la verdad contenida en este versículo ¿En qué precisamente? ocasiones es difícil verlo? Uy, En sí. momentos donde estamos pasando por pruebas, es difícil quizás verlo, que todo lo que está sucediendo pues es para bien, ¿verdad? Sí, claro, no es sencillo verlo. Cuando nos está yendo muy bien, uy, sí, yo amo a Dios y todas las cosas Sí, son me para son bien. para bien. Sí, Pero cuando no nos está yendo bien o cuando pasamos por momentos muy complicados, otra vez, no es sencillo decir todas las cosas son para bien, claro. definitivamente. Aquí quiero hacer una analogía de, por ejemplo, cuando nos casamos, y no hablo solamente de nosotros, hablo en general. Cuando nos casamos hacemos la promesa de eh, amar en las buenas y en las malas, ¿sí? Eh, y otra vez, es una promesa y lo estamos poniendo, yo te prometo amarte en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. La típica letanía que conocemos para una boda, ¿no? Sea cual sea el mensaje, sea cual sean las palabras, pero
pero prometemos y hacemos esa promesa con nuestro cónyuge y ante Dios de estar ahí en las buenas y en las en las malas, malas. ¿sí? Amar a Dios significa estar dispuestos a estar con Él, a que Él esté con nosotros, a tener esa relación uno a uno y estar con Dios bien amarrado de Él en las buenas y en las malas, en las fáciles y en las difíciles, ¿sí? Claro. Eh, no solamente aceptar las cosas buenas o los momentos buenos y después cuestionar, renegar, abandonar cuando estamos en momentos complicados, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas importantes. Ayúdame a leer, por favor, Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Gracias. Nosotros le vamos a Él porque Él nos amó primero. La elección de amar a Dios es una de las decisiones más importantes en nuestra vida. Es, es una decisión de amar a Dios, de estar con Él, de seguirlo. Em, Esta parte del versículo de a los que aman a Dios, otra vez por eso lo decía hace un momento, es una condición, pero es una elección consciente, no es un sentimiento pasajero. El amar a Dios no es por lo pronto, mientras me vaya bien. No, amar a Dios, seguir a Dios, creer en Dios, es una elección consciente de que en todo momento va a ser, porque es un sentimiento que tiene que nacer. Es un sentimiento que tiene que estar, así como el sentimiento que hay hacia el cónyuge, hacia los hijos, el amarlos incondicionalmente, el amarlos en las buenas y en las malas, amar a Dios, estar con Dios, seguir a Dios, creer en Dios, es un sentimiento verdadero, es una profesión de fe, es, es, es una, es una elección. Pero, ¿por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros. Somos, somos sus hijos. Y hace algunos días hacías la comparación del Claro. amor a los hijos. Sí, para mí ha sido mucho más entendible el amor de Dios hacia nosotros comparado, por ejemplo, con el amor que tenemos hacia nuestros hijos, que es incondicional, pero que en ocasiones hay que dejar a los hijos pasar por ciertas situaciones complejas o difíciles para su propio aprendizaje, para su propio crecimiento o inclusive para cuidarlos, ¿verdad? O sea, a quien no nos gusta, por ejemplo, llevarlos a vacunar, y verlos llorar y pues tú los llevas, ¿verdad? Para que les pongan una inyección, pero sabes que es para cuidarlos en un futuro y que no vayan a tener alguna enfermedad. Entonces, para mí, que en ocasiones yo pensaba, bueno, ¿cómo Dios puede amarme si soy, pues, nada, ¿verdad? Pero sé que nos ama mucho más de lo que nosotros podemos amar a nuestros hijos, pero ese amor que para mí es incondicional, es una manera de entender cómo Dios nos ama y en ocasiones tenemos que pasar por esos caminos difíciles. Pero también eh, el amar a Dios, tanto cuando estamos muy bien o cuando no estamos bien, estamos pasando por alguna situación difícil, para mí ha sido una fortaleza, ¿verdad? O sea, en las situaciones más difíciles, por ejemplo, con la pérdida de mi mamá en su momento, a mí me daba mucha paz el saber que Dios está en todo momento con nosotros, que en ese momento estaba con nosotros y lo más importante, que Él estaba y estuvo en todo momento con ella y que ella llegó a estar ya en su presencia. Entonces, es muy diferente pasar por la prueba sabiendo que Dios está contigo y que su amor te dará la fortaleza requerida para salir adelante.
Entonces, creo que así también como debemos de amarlo en las malas, Él nos da la fortaleza requerida para salir adelante. Claro, sí, 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 claro. Y digo, ahorita que lo comentas precisamente, este versículo de Romanos 8:28 nos recuerda que aunque en muchas ocasiones no podemos comprender las cosas que nos suceden, sí podemos confiar en que Dios tiene un propósito en cada circunstancia, Ujú. ¿sí? Algo hay detrás de esa situación, que aunque no la entendemos en ese momento, llegará el punto en que logremos entenderlo. Ahora, ¿cuándo lo entenderemos? No sé, porque los tiempos de Dios son muy diferentes a los tiempos nuestros, pero si te digo algo, los tiempos de Dios son perfectos. Y aunque esta frase suene muy trillada, es cierta, es real. Eh, Dios tiene un propósito con cada cosa, Dios tiene un tiempo con cada cosa. Y aunque en muchas ocasiones no entendamos el por qué nos sucede algo, sí necesitamos ser conscientes de que, uno, no estamos solos para pasar a través de esa situación. Dos, Dios tiene un propósito detrás de esto. Y tres, Dios tiene sus tiempos para que yo pueda entender por qué me sucedió esto. Sí. Pero o sea, estamos con la seguridad que lo veremos, Ah, claro. entenderemos en algún momento. Y eso es parte de nuestra fe. Eso es parte de la fe que tenemos de que Dios está conmigo, de que Dios va a obrar, de que Dios tiene un propósito y Dios tiene su tiempo para que esto suceda y para que esto pase y para que esto termine, ¿no? Es importante ver que este versículo no dice, a ver, otra vez, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No está diciendo que todo lo que nos suceda va a ser algo bueno. Ojo, no dice que todas las cosas que nos sucedan serán buenas. Nos dice que todo lo que nos suceda será para bien, es decir, tiene un propósito. Cuando Pablo escribe todas las cosas, no solo se refiere a la alegría, la felicidad, los logros, la prosperidad. Todas las cosas también incluye conflictos, sufrimiento, dolor, pérdidas, adversidades. Mientras estemos nosotros aquí en esta tierra viviendo, caminando, respirando, estamos expuestos a todo. Ni ustedes ni nosotros estamos expuestos a que algo suceda, a que Algo pasa. salgamos en este momento de nuestra casa, algo nos suceda. Todos estamos expuestos a situaciones como esas. Los tiempos de Dios están marcados. Las cosas que Dios tiene para nosotros ya están, ya están escritas, ¿sí? Este versículo no dice que solamente nos pasarán cosas buenas. Nos dice que todo lo que nos suceda, sea lo que sea, será para bien. Y hay un propósito detrás de eso. ¿Qué tipo de situaciones hemos vivido, por ejemplo? Hablemos de, y digo, cosas que no necesitamos rascarle mucho. La pérdida de un empleo. La pérdida de un empleo es una situación complicada, es compleja, de ahí existe el ingreso del hogar, de la familia, etcétera, y de pronto nos quedamos sin él, nos quedamos sin el trabajo, nos quedamos sin ese ingreso. Y cuestionamos, ¿pero por qué? ¿Por qué yo? Si el otro no trabaja, yo sí trabajo más que fulanito y demás. Hay un propósito detrás de esto. Nosotros hemos tenido la oportunidad de experimentar diferentes situaciones, entre ellas la pérdida de un empleo. Y en ese momento, tal cual les comento, cuestionamos, preguntamos, nos decimos y platicamos y demás, pero finalmente logramos entender, bueno, detrás de esto había un tema de estrés, había un tema de tiempo, había un tema incluso ya con cuestiones de salud, ¿sí? De nuestra parte. Lo entendimos, lo pusimos en manos de Dios y Dios contestó.
Ha habido ocasiones en que ha contestado muy rápido y lo hemos vivido como ocasiones que se ha tardado Dios. Pero ojo, no son mis tiempos, Claro. son los tiempos de Dios. ¿Sí? La pasas padre, bonito, sencillo. No, 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 claro que no. Son momentos complicados, son momentos de prueba, son momentos de situaciones donde te cuestionas, son momentos de ajustes económicos, son momentos diferentes. Y Dios contesta en su tiempo, no en el mío. Y que también, o sea, son momentos bueno, en este caso, por ejemplo, el ejemplo en que estás pensando cómo resolver las situaciones y en ocasiones hasta nosotros mismos pensamos en resolverlas con nuestros propios medios, ¿verdad? O Ujú. sea, empiezas a ver, no voy a hablar con tal persona y voy a hacer esto, pero en ocasiones, como estamos tan abrumados y es donde también, o sea, amar a Dios en las buenas y en las malas, empiezas a buscar soluciones con tus propias fuerzas hasta que te das cuenta que primero, lo primero, y lo sabemos, que hay que hacer es, Señor, estamos en tus manos, sabemos que tú nos llevarás de tu mano y nada nos faltará, ¿verdad? Y es ahí cuando empezamos a ver las respuestas, Claro. ¿verdad? Cuando De finalmente te rindes sí, de estar buscando soluciones por tus propios exacto, medios y dices, bueno, pues no he hablado con mi padre, que es el todopoderoso, el dueño de todo y el que, pues él con una intención puede cambiar cualquier situación. Entonces, bueno, pues hay que primero ponernos en manos de él y saber que todas las cosas suceden por algo que viene muy positivo y lo empezamos a ver en resultados chiquitos y después a manos llenas y claro, decimos, gracias a Dios. claro, claro. Temas de trabajo, temas económicos que en muchas ocasiones van amarrados uno del otro, Temas de salud. etcétera. Temas de salud, igual, la situación de salud, complicaciones médicas y demás. Y en muchas ocasiones, desafortunadamente, con temas de salud, hay consecuencias, y hay consecuencias que van a durar el resto de nuestra vida. Y ahí lo importante es ¿cuál es el propósito de Dios con esta situación de salud? Este problema de salud me dejó, no sé, sin poder caminar. Me dejó secuelas y ahora no puedo tener movimiento de cierta parte de mi cuerpo. No son situaciones sencillas, definitivamente no lo son. Pero Dios ha de tener un propósito. ¿Cuál es? Yo no lo sé. Y te lo puedo decir abiertamente. Yo no sé cuál es el propósito de Dios en que alguien que tuvo un accidente no pueda volver a caminar. No lo sé. Si me preguntas ahorita, ¿y cuál es? No lo sé. Y probablemente la persona que en ese momento esté sufriendo la situación tampoco lo sepa. Pero Dios va a hablar en su momento. Y Dios va a mostrar el camino. Y Dios va a mostrar por qué. Les pongo ejemplos claros. No con ese. eh, Hablemos también de pérdidas, las pérdidas de un ser querido. Híjole, caray, es una decisión muy complicada, sobre todo cuando hay situaciones en donde no lo esperas. Eh, E indudablemente siempre hay un propósito detrás de ello. Indudablemente, Dios tiene nuestro tiempo marcado. Dios sabe cuándo llegamos a este mundo y cuándo concluye nuestra presencia aquí. Lo complejo es nuestros seres queridos, las personas que están con nosotros, las personas que nos rodean, ¿sí? Y ese sentimiento de vacío que se queda, ¿no? Déjenme les comparto unas situaciones que hemos visto a lo largo del tiempo de cómo está esta situación de pérdida
trae un propósito y depende de tu relación con Dios, cómo lo puedas ver. Recientemente el pastor Carranco envió un mensaje. Dios tuvo a bien llamar a su hermano eh, a la presencia del Señor. Eh, y hermano Carranco mandó un mensaje que, caray, o sea, cuando ves esa fortaleza y esa fe y esa confianza en Dios, dices de verdad, Dios hace su trabajo. Nos mandó un mensaje que dice, "Am, gracias por orar. El Señor ya respondió y decidió que mi hermano descansara de su enfermedad y cerrara sus ojos para siempre en esta tierra." Wow, o sea, cuando Gaby y yo vimos ese mensaje, echas para atrás la cabeza y recuerdas que cuando hay un familiar en situación crítica de salud, cuando sabemos que, que, que su vida pende de un hilo y demás, de pronto nuestras peticiones a Dios son, por favor, sánalo, no te lo lleves, déjalo con nosotros, eh, etcétera, ¿sí? Y luego también decimos, pero que sea lo que tú quieras, pero por favor, etcétera. O sea, le dejamos ponemos el argumento de que sea la voluntad de Tu Dios, voluntad. pero por favor que se quede, ¿verdad? Entonces, y claro, eso es muy natural, eso es natural. Está en nuestra naturaleza humana el apego, el tener a nuestros seres queridos a nuestro lado, ¿sí? Pero el reconocer que Dios ya decidió y decidió llevárselo con él, eso es indudablemente duele, Claro, pero, pero te deja en paz, porque sabes que Dios tomó su decisión y a nosotros no nos queda más que acatar esa decisión de Dios. Hace tiempo nos tocó también estar en un funeral en donde un pequeñito que nació con una discapacidad, con una condición de salud complicada, complicada, vivió 7, 8 años, más o menos. más o menos. Y estábamos en el funeral y sus papás pasaron al frente y dieron un mensaje. Y, y la mamá, en su naturaleza de mamá, recuerdo perfecto las palabras, decía, estamos viviendo la pesadilla más grande de todo padre de familia. Y después aceptó la voluntad de Dios, dijo, pero sé que esta es la voluntad de Dios. Y sé que mi hijo ya no tiene dolor. Caray, eso otra vez como papá duele y cala, pero es la voluntad de Dios. Es la fe que debemos de tener en ese Dios que todo lo controla y que tiene un propósito detrás de él. El niño dejó de experimentar ese sentimiento de dolor, esa problemática, etcétera. Hay un propósito con esto. Recuerdo también hace poco que vino un predicador aquí a nuestra iglesia en donde decía que también tuvieron, no recuerdo si fue su hija o su hijo, eh, falleció, una pequeñita, un pequeñito. Y sí, él dijo, yo, o sea, mi esposa y yo nos encerramos, cuestionamos y preguntamos y lloramos y demás. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué tenía que ser él? ¿Por qué a su corta edad? ¿Por qué, o sea, por qué sucede? Y, y él a final de cuenta
a través de ese reclamo, a través de esa oración, él entendió eh, y decía, eh, hoy en día, después de vivir esta situación, hoy en día entiendo el propósito de Dios. Dice, dada esta situación, hemos logrado compartir el mensaje de Dios con muchas personas. Dice, la muerte de mi hijo me permitió entender que con este testimonio yo podía, yo podía predicar la palabra de Dios, compartir este testimonio y traer a los pies de Dios a muchísimas personas. Otra vez, yo esta vez, o sea, es un precio bien caro la vida de mi hijo para traer a más personas a los pies de Cristo. Pero ¿sabes qué? Esa historia ya la habíamos visto en la Biblia. Dios dio a su hijo para que todos nosotros creyéramos. Claro, Es un precio bien caro, pero hay un propósito. Y a lo mejor me estoy yendo a situaciones muy extremas, pero en una acción tan extrema como esta, como la pérdida de un hijo, este predicador entendió el propósito. No fue una situación buena, que dices, "Oye, todas las cosas para bien, esto es algo que sucede para bien, wow, pero hay un propósito. pero hubo un propósito. Y él finalmente lo entendió. Y él finalmente lo entendió. La muerte de mi hijo me permitió tener ese testimonio que pudiera acercar a muchas personas a los pies de Dios. Claro. Y aquí quisiera también leer un versículo de la Biblia de Primera de Pedro 1:7 que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Claro. ¿Cómo empieza otra vez? Para que sometida a prueba vuestra fe, Ahí. Dios somete a prueba nuestra fe con situaciones que no están en nuestro control. ¿Y qué es lo que sigue? mucho más preciosa que el oro, Mucho más nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego. Todos sabemos lo valioso que es el oro en todo el mundo. Sí, pues no hay nadie que nos pueda discutir eso. El oro es un metal valioso, es un metal eh, de mucha pureza. Pero para que llegue a esa situación de pureza, el oro se mete al fuego y el fuego quita todas esas impurezas. Y eso es lo que lo hace un metal de Más tanto valor. valioso. Exactamente. Es un metal que es sometido al fuego para que llegue a tener esa pureza. Déjame te digo algo. Nosotros somos como el oro. Somos algo muy valioso, pero tenemos que ser sometidos al fuego, a las pruebas, a las vivencias difíciles, para poder tener ese valor, esa pureza, para llegar a esta condición de pureza. Es decir, todas las cosas que nos suceden son para bien, ¿sí? Hay un propósito. Y el propósito de Dios es que cada uno de nosotros podamos ser como el oro, transformados, transformados en algo puro, en algo limpio.
¿Transformados en qué? A la imagen de su Hijo. Transformados a la imagen de su Hijo, creciendo en paciencia, en humildad, en amor, en perdón, en gracia, en disciplina, en autocontrol, en esperanza en Dios. Todo tiene un propósito y como el oro, las impurezas se quitan en medio de las pruebas y estas pruebas, estas cosas que nos suceden para bien, son las que nos van a permitir ser transformados y poder ser puros para poder llegar, para poder obtener la salvación y llegar a la presencia del Señor cuando el Señor así lo decida. Y de verdad nosotros esperamos en Dios y deseamos que todas las cosas que a ti te sucedan puedas entender que si amas a Dios, todas las cosas que te suceden serán para bien. Acompáñanos en esta oración para poder terminar este programa. Padre Celestial, muchas gracias te damos porque nos has permitido compartir este mensaje y que las personas que están escuchando puedan recibir esta palabra tuya, Señor. Suplicamos, Padre del cielo, que seas tú quien obre en medio de todas las personas que hoy en día están sufriendo aflicciones, pruebas, que tienen problemas. Pedimos, Señor, que tu Espíritu los llene y les permita entender que tú tienes un propósito para ellos, que tú tienes un propósito para sus vidas. Cuídalos, permíteles estar siempre muy bien. Camina con ellos en medio de esta prueba y permite que ellos puedan llegar al final y decir, gracias Señor, gracias porque estuviste conmigo en esta prueba, gracias porque he entendido tu propósito, gracias porque hoy soy una persona nueva y soy una persona distinta después de haber entendido lo que tú tenías para mí a través de esta prueba. Gracias porque hoy vivo y disfruto lo que tú tienes para mí después de haber vivido esta situación difícil, esta prueba, este problema. Bendice a cada uno de los que nos están escuchando. Bendícenos a todos, Señor, a nuestras familias. Cuídanos y permite, Señor, que siempre podamos sentir tu presencia a nuestro lado. Es en el nombre de Cristo Jesús por quien te pedimos y suplicamos todo esto. Amén. Amén. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Dios por su palabra que nos inspira y gracias por tener esa fe y de saber que todo lo que sucede es para bien. Gracias y que tengan un excelente fin de semana y una excelente semana. Que estén muy bien. Dios los bendiga.